Hola chicos, mi compañera Daniela Pinzón, compañero Elber de Arcos y mi persona Carlos Julio, vamos a presentarles el capítulo 6, el modelo burocrático y la teoría estructuralista de la administración. Aquí tenemos la introducción. El concepto de burocracia a partir de la sociología política usó el concepto de modo integral, englobando todas las instituciones sociales además de la administración pública. Weber notó la proliferación de grandes organizaciones en el dominio religioso, educativo y económico, que adoptaron el tipo burocrático de organización, concentrando la administración en la cima jerárquica y utilizando reglas racionales e impersonales que buscan la máxima eficiencia. Como objetivos de aprendizaje tenemos identificar los orígenes de la teoría burocrática en la teoría administrativa, explicar las características del modelo burocrático propuesto por Weber, definir la racionalidad burocrática y las disfunciones de la burocracia, describir los distintos grados de burocratización y las dimensiones de la burocracia, proporcionar una apreciación crítica sobre la teoría de la burocracia, explicar la sociedad de organizaciones y sus tipologías, dar una idea de los objetivos y conflictos organizacionales, ofrecer una apreciación crítica del estructuralismo de la administración. El origen de la burocracia se dio después del Renacimiento y surgió a partir de los siguientes cuatro aspectos. 1. La fragilidad y parcialidad de las teorías clásicas y de las relaciones humanas. 2. La necesidad de un modelo de organización racional. 3. Tamaño y complejidad creciente de las empresas. 4. Surgimiento de la sociología de la burocracia. Bueno, a partir de esos cuatro puntos que vimos en la diapositiva anterior, Weber creó este cuadro. Aquí nos explica un poco más a fondo de los tipos de sociedad tradicional, carismática, ilegal, racional y burocrática. Podemos ver las características de cada uno, ejemplos, los tipos de autoridad que ejercían y si analizamos bien, la que prevalece y la que tenemos hoy en día es la burocrática, porque, porque hoy todo se rige a través de la burocracia. Para Max Weber, el concepto de burocracia es la organización eficiente por excelencia y que define hasta los más mínimos detalles de cómo se deben hacer las cosas. Weber clasificó la burocracia en 10 características específicas que vamos a ver a continuación. 1. Carácter legal de las normas y regulaciones. La burocracia es una organización ligada por normas y regulaciones establecidas previamente por escrito. Es decir, que ella misma forma sus estatutos y define cómo quiere funcionar. 2. Carácter formal de las comunicaciones. La burocracia es una organización ligada por comunicaciones escritas. Las reglas, decisiones y acciones administrativas son formuladas y registradas por escrito. Esto quiere decir que en la burocracia todo se documenta y se crean procedimientos para que todos los que hagan parte de la organización puedan seguirlos por escrito sin ningún inconveniente. 3. Carácter racional y división del trabajo. La burocracia es una organización que se caracteriza por una división sistemática del trabajo que responde a una racionalidad, esto es, adecuada a los objetivos pretendidos. La eficiencia de la organización. Es decir, que en las organizaciones burocráticas tienden a dar tareas, a contratar personas para así distribuirse todas las labores que hay dentro de la organización. Número 4. Impersonalidad en las relaciones personales.
La distribución de las actividades se realizará impersonalmente, esto es, en términos de cargos y funciones. Esto quiere decir que las organizaciones burocráticas delegan funciones y así no todo el mundo tiene que hacer la misma actividad. 5. Jerarquía de la autoridad. La burocracia es una organización que establece los cargos según el principio de jerarquía. Es decir, que todo cargo tiene un superior que lo supervisa y asimismo si hay alguien por debajo, él aplica como supervisor de esa persona. 7. Competencias técnicas y meritocracias. Perdón, vamos con la 6. Rutinas y procedimientos estandarizados. La burocracia es una organización que establece las reglas y normas técnicas para el desempeño de cada cargo. Es decir, que el ocupante de ese cargo no hace lo que quiere, sino que ya tiene unos lineamientos por parte de su supervisor y de los líderes de la organización. Competencias técnicas y meritocracia. La burocracia es una organización en la cual la elección de las personas se basa en el mérito y la competencia técnica, y no en preferencias personales. Bueno, esta diferencia de las sociedades tradicionales y carismáticas que eran regidas por costumbres, acá sí prevalece el mérito y el conocimiento que tenga la persona para que los líderes lo pongan a cargo. 8. Especialización de la administración. La burocracia es una organización que se basa en la separación entre la propiedad y la administración. Esto se enfoca más en que los dueños de la organización no son los mismos quienes administran. Por lo general siempre están delegando a personas que administren sus organizaciones. 9. Profesionalización de los participantes. La burocracia es una organización que se caracteriza por por la profesionalización de sus participantes. Es decir, que todo aquel que es participante o partícipe de una organización burocrática tiende a ser un especialista en algo o tiene sus conocimientos requeridos para esa organización, es asalariado, ocupa un cargo, es nombrado por un superior, etcétera, etcétera. 10. Completa previsibilidad del funcionamiento. La consecuencia deseada de la burocracia es la previsibilidad del comportamiento de sus miembros. Esto se da porque como están bajo una documentación, unas reglas y unas normas que seguir, todos se vuelven previsibles en lo que van a hacer. Aquí tenemos una tabla donde explican las características, las consecuencias previstas que ya tienen, que es previsibilidad del comportamiento humano, estandarización del desempeño de los colaboradores y eso lleva a un objetivo que es la máxima eficiencia de la organización. Acá tenemos las ventajas de la burocracia: racionalidad, precisión en la definición del cargo y la operación, rapidez en las decisiones, univocidad de interpretación, uniformidad en rutinas y procedimientos, continuidad de la organización, reducción de conflictos entre personas, constancia, confiabilidad, beneficios para las personas en la organización. Y por último, de esta primera parte tenemos racionalidad burocrática. Un concepto ligado a la burocracia es el de la racionalidad. En el sentido webinario, implica adecuación de los medios a los fines, que en el contexto burocrático significa eficiencia. Una organización es racional si se eligen los medios más eficientes para la implementación de las metas. Sin embargo, son las metas colectivas de la organización y no las de sus miembros individuales las que se toman en consideración. Buenas tardes compañeros, me presento, yo soy Daniela Pinzón y hoy vengo a hablarles de las disfunciones de la burocracia, dimensiones de la burocracia y la teoría estructuralista de la administración.
Robert Merton señaló que la burocracia en la práctica no funciona siempre como Weber la imaginó. Identificó varios problemas que la vuelven ineficiente y rígida. Entre ellos está, primero, la interiorización de las normas. Las reglas dejan de ser un medio para lograr los objetivos y se vuelven en fines absolutos. También el exceso de papeleo. Tanto trámite termina entorpeciendo la eficiencia. Otra dificultad es la resistencia al cambio. Como los empleados se acostumbraron a la estabilidad, cualquier innovación se vuelve una amenaza. Se da también la despersonalización de las relaciones, donde importa más el cargo que la persona. A eso se suma la rigidez en la toma de decisiones, siempre siguiendo la jerarquía, aunque no sea la más preparada para resolver un problema. La excesiva rutina genera pérdida de creatividad. Incluso la burocracia refuerza la autoridad con símbolos como oficinas, uniformes o privilegios. Y finalmente surgen problemas con los clientes porque la atención es tan estandarizada que se pierden las necesidades individuales. Bueno, a continuación les seguiré hablando de las dimensiones de la burocracia. Eh, la burocracia no es solo un modelo único, sino un conjunto de grados de burocración. No se trata de una organización, no se trata de que una organización sea totalmente burocrática o no lo sea, sino que cada dimensión varía en un continuo que va desde la ausencia de normas hasta el exceso de regulaciones. Según Hall, existen 6 dimensiones básicas que permiten medir la burocracia. Eh, la primera es la división del trabajo y la especialización. La segunda es la jerarquía de la autoridad. La tercera es el sistema de reglas y regulaciones. La cuarta es la formalización de las comunicaciones. La quinta es la impersonalidad de las relaciones. Y la sexta es la selección y promoción según la competencia técnica. Estas dimensiones se presentan en distintos niveles. Una organización puede ser muy burocrática en reglas, pero poco en división de trabajo. Lo importante es encontrar un equilibrio, porque el exceso genera rigidez, mientras que la falta de burocratización provoca un desorden. Ahora bien, la burocracia tiene ventajas claras, aporta racionalidad, uniformidad, continuidad, definición de funciones y reducción de errores. Sin embargo, también presenta disfunciones que son exceso de papeleo, formalismo, resistencia al cambio, despersonalización de relaciones y rigidez en toma de decisiones. Ahora les voy a hablar de las críticas al modelo burocrático. Eh, las críticas principales señalan que la burocracia es racionalista en exceso, pues ignora factores humanos y ambientales. Funciona como una máquina, con exceso de centralización y subdivisión. Es conservadora, tiene a resistirse a la innovación y se comporta como un sistema cerrado, sin considerar suficientemente el entorno. A continuación, les seguiré hablando de la evolución de la burocracia. En la actualidad, la burocracia enfrenta grandes retos, como la transformación rápida del entorno, el crecimiento y complejidad organizacional, el impacto de la tecnología moderna y la necesidad de mayor flexibilidad y descentralización. La burocracia sigue siendo un modelo útil porque garantiza orden y eficiencia, pero debe adaptarse a cambios y evitar caer en la rigidez. Hoy se entiende mejor como un equilibrio dinámico entre estructura y flexibilidad. Ahora les voy a hablar de la teoría estructuralista de la administración. La teoría estructuralista surge como una síntesis entre las teorías clásicas y de relaciones humanas, buscando integrar aspectos formales e informales de las organizaciones. Sus principales características son concepto de estructura. La organización se analiza como un todo interdependiente donde cualquier cambio en un elemento afecta al conjunto. La influencia en las ciencias sociales. El estructuralismo, inspirado en autores como Max Weber y Levi Strauss, analiza las relaciones entre los elementos de una organización y su impacto en el funcionamiento global. Y el enfoque comparativo, que se estudia las estructuras organizacionales en diferentes contextos, destacando su interdependencia y adaptabilidad. Con esto me despido. Mi nombre es Herbert de Arco y vengo a presentar lo siguiente, que como les comenté era teoría estructuralista de la administración, enfoque integral entre lo clásico y lo humano. Esto está basado en Hidalberto
Chabanet. ¿Qué es la teoría estructuralista? Surge entre las décadas de 1950 como una respuesta a las limitaciones de la teoría clásica, detrás de las relaciones humanas, que busca integrar ambas perspectivas y la estructura forma lo clásico y lo humano, relaciones humanas. Ve a las organizaciones como un sistema abierto entre interacciones con su entorno. ¿Por qué surgió? La necesidad de un enfoque más amplio que considera que la organización forma e informa los conflictos internos y externos, la interdependencia entre el organismo y la sociedad y la influencia social y organización de la teoría del sistema. Organización como unidad social compleja, no solo una estructura clásica, sino un grupo de personas, relación humana, un sistema social consciente coordinado que estudian los objetivos organizacionales, los conflictos de poder, disfunciones burocráticas, los tipos de organizaciones. La sociedad de la organización es concepto central. Vivimos en una sociedad dominada por las organizaciones, que en este caso son empresas, Estado, escuela, hospital y etc. Las organizaciones son unidades sociales intencionalmente construidas para lograr objetivos específicos, con tipos de las organizaciones industriales, de servicios, benéficas, religiosas, etc. Se excluyen grupos informales como familia o tribu. Características de las organizaciones. Según la estructuralista, división del trabajo y asignación de roles, jerarquía y distribución de poder, racionales del objetivo, sistema de comunicación formales e informales, proceso de toma de decisiones e independencia con el entorno. Aparte de las teorías estructuralistas, contribución clave integral de la organización en forma informal. Introduce el contexto sobre organización, aquel que desempeña roles múltiples organizaciones, reconoce la existencia del conflicto como el fenómeno inherente a las organizaciones, amplia, al análisis del entorno y las relaciones interorganizacionales. Crítica a la teoría estructuralista, limitaciones, más descriptiva que descriptiva, más descriptiva que prescriptiva, describe los problemas pero no siempre ofrece soluciones. Enfoque a veces demasiado abstracto y teórico. No profundiza en cómo resolver conflictos de manera práctica. Algunos autores la consideran como una teoría de la transición hacia el enfoque sistemático. Comparación entre las otras teorías. La teoría clásica tiene relaciones humanas, teoría estructuralista, enfoque en la estructura, enfoques en las personas, integración de ambos. Hombre económico, hombre social, hombre organizacional, organizaciones como máquina, organizaciones como grupo, organizaciones como sistema. Un breve resumen, la teoría estructuralista fue un puente entre lo clásico y lo humano. Destacó la importancia en analizar las organizaciones desde las múltiples dimensiones, sentó las bases de la teoría posteriormente como la teoría del sistema y la teoría contingencial. Frase final. La organización es una realidad compleja que quiere miradas múltiples para ser comprendida. Glosario básico de la estructura, organización, forma en que se divide y coordina las actividades, conflictos y la situación de oposición entre individuos o grupos, burocracia. Modelo ideal de organizaciones racionales e eficientes, sistemas abiertos, organizaciones y que interactúen con su entorno. Poder organización, la capacidad de influir en las decisiones y comportamientos. Y muchísimas gracias.